Las 2 de la tarde con 18 minutos es el turno de Omar Mariluz con su comentario económico y nos habla sobre, en el contexto de la tercera ola por la variante Omicron, qué pasa con las expectativas económicas. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, el tema de las expectativas económicas es crucial porque en base a las expectativas, ojo, no solo que las empresas tienen, sino que los propios consumidores tienen, es que uno toma las decisiones a futuro. Uno, si es una empresa, decide invertir más, contratar más personal o por el contrario, por ahí comprar menos productos a sus proveedores, decide recortar personal y como consumidor también con las expectativas uno decide gastar más, consumir más o quizá ve que la situación es un poco complicada, compleja y por ahí decide ahorrar más, ¿no? Y retraer el consumo. ¿Qué va a pasar con las expectativas a partir de los anuncios que se han dado, que se han hecho de mayores restricciones para evitar justamente lo que ya es una tercera ola a partir de la variante Omicron y que básicamente tiene que ver con reducir los aforos de 60 a 40% en Lima y Callao y en otras muchas ciudades importantes del país y adelantar el toque de queda, porque de todas maneras esto tiene un impacto económico profundo, quizá marginal. Vamos a analizarlo con Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima. ¿Cómo está, señor Castro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero en agradecer a RPP Noticias y en especial a tu bloque económico, Omar. Y estoy atento a las consultas, a las preguntas. ¿Qué impacto puede tener las recientes medidas asumidas por el gobierno, que ya se habían tomado, y esto hay que decirlo, no es nada nuevo, es volver atrás, volver un poco atrás, recortar los aforos, 60-40% en lugares cerrados como en centros comerciales, por ejemplo, y adelantar el toque de queda? ¿Ve usted un impacto importante o más bien estamos hablando de algo marginal? Dependiendo de la duración que puedan tomar estas medidas en las principales ciudades del país, más aún si se trata de Lima y Callao, sabemos, Omar, que Lima y Callao es la que prácticamente genera el 50% del PBI nacional, y más aún si somos más específicos, en el sector servicios sería el más golpeado, dependiendo de cuánto dure estas medidas restrictivas, ¿no? Y cuando hablamos de servicios, como ejemplo, el tema de restaurantes o el turismo en sí, que está vinculado a una serie de plataformas de servicios, serían los más golpeados, y ya lo hemos visto en el 2020. Es más, dependiendo del tiempo que se mantenga estas restricciones, indudablemente caerían, ¿no? Las ventas entre un 20 al 40 o 50%, dependiendo los giros o las actividades económicas que tendrían el mayor impacto negativo con relación a estas medidas. Bueno, y no solo eso, ¿no? También entendiendo que efectivamente Lima y Callao concentran el 50% de la producción a nivel nacional, sino que estas dos, sobre todo dos actividades que se verían muy golpeadas por estas restricciones, comercio y servicios, entiendo también que representan cerca de la mitad de la producción. Estamos hablando de dos sectores no solo importantes para la economía, sino que además generan o dan trabajo a muchísimas personas, son intensivas en mano de obra, como se denomina, sea formal o informal. Sí, es más, ya lo hemos pasado en el 2020 y dependiendo del impacto y de mantener estas medidas o agudizarlas más, dependiendo de cómo también se desenvuelve la tendencia del contagio, sí, incluso estaríamos inmersos nuevamente en un proceso de pérdida de puesto de trabajo. Y en el caso de Lima y Callao fue pues terrible, porque incluso existe una brecha existente que todavía no recuperamos, cerca del 500,000 de empleos perdidos, ¿no? Que todavía está por recuperar, y es más, muchos de ellos han tenido que recurrir al subempleo o a la informalidad, porque la informalidad creció enormemente en estos 2 últimos años, ¿no? Si hablamos 2020-2021. Y es otro problema y otro tema pendiente en Agenda País, porque los límites de informalidad, tanto en las actividades económicas como en el mercado laboral, estamos por encima incluso de la tabla en América Latina, y creo que es un problema que no lo estamos enfrentando responsablemente.
Ahora, también hay otro golpe que viene por el lado ya no de las medidas restrictivas que ha asumido el gobierno, que pueden ser discutibles, podemos analizar el impacto económico, pero son las medidas que se han dado en un contexto, insistimos, de ya una tercera ola. Sino el impacto que la propia tercera ola genera en la producción, en incluso la oferta de trabajo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un restaurante y se me empieza a contagiar la gente, se me empieza a contagiar mi cocinero, se me empiezan a contagiar mis meseros o mis meseras, tengo que definitivamente reducir mi operación, ¿no? Reducir mi producción de ventas en esos días. Es decir, el propio virus o la propia tercera ola puede generar un impacto económico, no solo para los restaurantes, para diversas empresas. Sí, yo creo que tomando el ejemplo tuyo, Omar, tiene dos miradas, uno de la oferta y la otra de la demanda, porque si se mantiene o se va evolucionando con mayor fuerza el contagio, la gente lo va a pensar dos veces de asistir a un restaurante o de asistir a centros comerciales donde posiblemente tenga el mayor riesgo de contagio. Entonces, indudablemente va a haber un efecto tanto por la oferta y por la demanda. ¿Y eso qué significa? Que dependiendo también de las medidas que tome ya en temas económicos el gobierno, tiene que ser prudente para no generar expectativas inflacionarias. Es más, sabemos que no solamente en el Perú, sino en gran parte del mundo, estamos viviendo un efecto inflacionario por los factores que en algún momento lo hablamos, creo, en la oportunidad pasada. Entonces tenemos que ser prudentes también cuál va a ser la conducta del gobierno. Y ahí, si me permites un minuto, le escuché al ministro de Salud, que creo que ha sido uno de los ministros que está trabajando fuertemente, sobre todo en mejorar los performances de la vacunación, pero no solamente basta obtener resultados de vacunación, y más aún que estamos lejos en la tercera, dosis, ¿no?, de reforzamiento. Me preocupa de que habiendo pasado lo del 2020 y 2021, no hayamos prevenido y reforzado la asistencia para la prevención y control del COVID, y más aún en la demanda posiblemente de camas UCI. Y estamos ya llegando a los topes máximos en diferentes ciudades, lo que han expresado tanto los directores regionales de salud y en algunos hospitales de rango nacional aquí en el propio Lima. Entonces, esa es una preocupación y creo que ha sido una falta de planificación en este escenario de una tercera ola. Y eso sí es preocupante. Pero en ese contexto, donde de alguna manera las medidas de restricción van a tener un impacto económico en ciertos sectores mucho más marcados que en otros, evidentemente, como comentábamos, comercio y servicios que son altamente intensivos en mano de obra, es decir, que contratan o emplean a muchísimas personas, ¿es el momento, usted cree, de volver a poner sobre la mesa esta discusión de incrementar la remuneración mínima vital? Lo digo porque hoy en conferencia de prensa la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha dicho que para la quincena de enero esto va a ir nuevamente al Consejo Nacional del Trabajo, al espacio técnico, para que se discuta. Esto también tiene definitivamente un impacto sobre expectativas, ¿no? El run de elevar el salario mínimo. ¿Es el mejor momento para hacerlo? Para empezar, creo que es la segunda reunión, y es más, somos conscientes que el Consejo Nacional de Trabajo por mucho tiempo no ha trabajado, no ha funcionado, por diferentes razones, y en buena hora que los actores claves estén presentes en esta mesa de concertación y de mejorar las políticas de empleabilidad, y entre ellos también ver la fijación o los incrementos futuros del salario mínimo vital. Nos preguntamos, con los efectos que nos ha dejado el COVID a la fecha y con los márgenes tan altos de informalidad, sobre todo en el mercado laboral, ¿es el momento propicio de hablar de un incremento de sueldo? Más aún que en el Perú tenemos diferentes realidades, y lo conversamos, Omar, que posiblemente son distintas para la fijación de un salario mínimo vital, que no lo hemos visto desde un enfoque territorial. Yo me pregunto, ¿el sueldo de mínimo vital de Lima debe ser igual a la de Tumbes o la de otra ciudad, tanto en sierra, selva, costa? Creo que hay mucho que estudiar, evaluar, y lo más importante,
Prefiero que se generen más puestos de trabajo en las mejores condiciones y ir disminuyendo la informalidad en el mercado laboral. Perfecto, Creo que debe ser la prioridad. Muchísimas gracias por este análisis, Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima. Muchísimas gracias nuevamente. Jaime, contigo. Gracias, Omar. Importante, muy interesante además el bloque económico en esta ocasión. Hay todavía mucho que ver respecto a los protocolos, ¿verdad? Porque sí, aunque el toque de queda puede ser discutible, puede ser discutible, porque si uno sale a la calle, ¿se contagia? Hay menos riesgo, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que se podrían ajustar para el momento de la pandemia, porque estos son los protocolos de la segunda ola, pues. No son los de la tercera ola, vacunados, ¿no? Es otro momento, es otro momento. 2:28.